Buenas noches a todo el público y la población que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Hoy iniciamos con el programa número 26 de Cuarentena Política. Soy Tiquita Guara y les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen en estos 60 minutos. Reforma judicial modificando la Constitución Política del Estado el día de las elecciones subnacionales. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué busca el movimiento al socialismo? El artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, establece que la reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el 20% del electorado o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante la ley de reforma constitucional aprobada por los 2/3 del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio. Con prisa, el ministro de Justicia informó que una comisión de notables asesorará al gobierno para reformar de la justicia, comisión compuesta por 10 entendidos en el campo, entre ellos el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé. El gobierno todavía no decidió si promoverá una reforma parcial de la Constitución para cambiar el modo en el que actualmente se eligen a las altas autoridades del órgano judicial. En ello se abrirá la Constitución para eso y no para otros asuntos, manifestó el ministro. Así también, Iván Lima refirió que los temas constitucionales deben ser aprobados por referendo. Para realizar esta consulta se plantea que se realice también el mencionado referendo el 7 de marzo, elecciones subnacionales. En este contexto, hoy en el programa número 26 de Cuarentena Política, daremos especificidad y detalle a este tema. Para ello, quiero invitar a nuestros panelistas. Guillermo Dávalos Vela, licenciado en Sociología con maestría en Planificación para el Desarrollo y en Políticas y Derechos de la Niñez y Adolescencia, con experiencia en la organización y coordinación de equipos de investigación, redes sociales e institucionales y el desarrollo de procesos de planificación estratégica, gestión local e inversión social, así como en procesos de comunicación educativa, con énfasis en el desarrollo de una cultura de derechos humanos y de derechos de la niñez, adolescencia y juventud, impulsor de la Ley 2022 de creación de las Defensorías Municipales de la Niñez y Adolescencia, el Código del Niño y Niña y Adolescente y la constitucionalización de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. Docente en el posgrado de Humanidades de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, columnista del periódico El Deber y con una veintena de investigaciones publicadas sobre estrategias de desarrollo social bajo un enfoque de derechos. Guillermo, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y estoy a la orden. Gracias, Guillermo, el gusto es nuestro. Así también en el panel tenemos a Manuel Morales Álvarez, pues secretario técnico de la Comisión Visión de País de la Asamblea Constituyente, es investigador, asesor metodológico, escritor y documentalista. Ha producido libros, artículos, videos y ensayos sobre la Constitución Política del Estado, derecho constitucional, derechos indígenas y una gama de problemáticas referidas al medio ambiente, los transgénicos, la coca y el narcotráfico. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, encantado de estar en el programa. Gracias. Bien, para nadie es un secreto que la justicia en Bolivia está inmersa en una profunda y prolongada crisis y que no satisface las demandas de la ciudadanía en general, de las organizaciones, de la sociedad civil, ni del mismo gobierno. Justicia igual crisis. A partir de ello, quiero dar paso a Guillermo para que nos exponga un poco los datos y las percepciones que tiene. Guillermo, adelante. Sí, bueno, yo me he ocupado un poco de revisar un conjunto de, bueno, vamos a decir, varios estudios que reflejan cuál es el estado de situación o el diagnóstico de situación de la justicia en Bolivia.
Y en ese sentido he encontrado investigaciones las últimas investigaciones datan del 2012 al 2018 y he recopilado los datos más sobresalientes, que es lo que voy a presentarles con un pantallazo muy rápido. Bueno, en primer lugar, hay una percepción de la sociedad boliviana, o sea, percibe la sociedad boliviana que estamos ante una sociedad injusta. Es decir, en un rango de 1 a 5, el 2.5%, o sea, la media estadística, la valoración que se da es menos del 50% considera que la sociedad tiene niveles de justicia. Si se desagrega esto por distintas instancias, como las organizaciones originarias, el sistema de justicia, el órgano ejecutivo, etcétera, naturalmente la sociedad civil es la que tiene una apreciación mucho más baja de la justicia, de la sociedad boliviana desde el punto de vista de la justicia. Respecto al tema de si el actual diseño constitucional garantiza la independencia de los jueces, el 42.7, o sea, la mitad de la población considera que la Constitución no garantiza la independencia. O sea, hay un cuestionamiento directo a al propio diseño establecido en la Constitución Política del Estado. Si nosotros vemos desagregado nuevamente por organizaciones originarias, sistema de justicia, órgano de justicia, etcétera, los únicos que consideran que el diseño constitucional es adecuado son los propios operadores de justicia. Es decir, no es así en el caso de las organizaciones originarias, no es así en el conjunto de la sociedad civil e incluso de los organismos internacionales. Entonces, este es un primer aspecto, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Un segundo aspecto es el tema de la retardación de justicia. Yo he logrado encontrar datos del 2018 y podemos ver que el 2018 el total de causas atendidas por la justicia llegó a algo más de 600,000 casos, de los cuales 220,000 fueron resueltos y 300,000 fueron pospuestos para la siguiente gestión. Es decir, no se resuelve menos del 50% de los casos y esto se va arrastrando a lo largo del tiempo. Entonces, está claro que hay un grave problema de retardación de justicia. El tema de la corrupción es un nivel alarmante, es decir, el 93% de la población considera que la justicia es corrupta en Bolivia. Esta corrupción de la acción de justicia, nuevamente, si desagregamos, en el caso de organizaciones originarias o de la sociedad civil, llega casi al 100% la apreciación de la justicia que carece de transparencia. Los factores que consideran que fomenta esta corrupción son los pagos para agilizar los procesos, los bajos salarios de los funcionarios, la dependencia y presión política a la que están sometidos los operadores de justicia, el personal de justicia sin ética ni principios, falta de mecanismos de sanción y la forma en la que opera todo el sistema son los factores que generan estos altos niveles de corrupción. Entonces, este es el otro aspecto, el tema de la transparencia. El otro aspecto es la débil presencia territorial de la justicia. Si nosotros vemos, por ejemplo, los jueces solo cubren el 55% de los municipios, los fiscales el 23%, la defensa pública el 3%, las unidades de conciliación ciudadana el 9% de los municipios, las brigadas de protección a la familia el 8.5%, los servicios legales integrales el 35% de los municipios y las defensorías el 61%. Junto con la débil presencia y en gran medida también debido al factor presupuestario, es que no hay una cobertura, como vemos, ni siquiera del 50% de los municipios del país, si vemos conjuntamente los diversos servicios que hacen a la justicia en Bolivia. El presupuesto destinado por parte del Estado a la justicia es apenas el 0.4% del total del presupuesto general. Respecto a que si la justicia ha mejorado mediante el nuevo sistema, digamos, de elección que se tiene o los cambios constitucionales que han habido para mejorar la justicia, el 50% de la población considera que no ha mejorado después de las últimas elecciones que ha habido del actual órgano de justicia.
El grado de confianza en el órgano de justicia apenas llega al 2.7 en una escala de 5. Ese grado de confianza naturalmente es mucho menor cuando hablamos de la sociedad civil, de los organismos internacionales de derechos humanos o de la sociedad civil en general. El grado de confianza en el Ministerio Público es aún menor que en el órgano de justicia. La defensa pública tiene un leve reconocimiento mayor que los anteriores, y la policía además tiene un nivel de confianza aún más bajo que el órgano de justicia y que el sistema civil. La escala de dificultad para el acceso a la justicia, este es el otro gran problema de la justicia en Bolivia, la accesibilidad. La dificultad de acceso casi llega al máximo, es decir, casi llega a los 5 puntos por los cuales se ha medido la escala de intensidad, 4.3. La dificultad de acceso a la justicia por la falta de pluralidad e interculturalidad llega al 4.2 en una escala de 5. La dificultad de justicia por la falta de equidad de género llega a 4 en una escala de 5. La dificultad por el grado de vulnerabilidad de los niños adolescentes abusados llega al 4.5 sobre 5. De los niños trabajadores a 4.3 sobre 5. El grado de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violencia es similar al grado de los niños trabajadores, 4.3 sobre 5. Los aspectos por los que las personas en situación de vulnerabilidad no acuden a la justicia. En primer lugar está el factor económico, está el desconocimiento de los procedimientos, está la desconfianza en el sistema de justicia, es el temor a las represalias, es la discriminación y la retardación de justicia. El grado de satisfacción, por tanto, de los ciudadanos luego de participar en un proceso judicial apenas llega al 2.4 en una escala de 5. La probabilidad, por tanto, de resolver los problemas por mano propia, como se dice, inclusive utilizando la fuerza, llega a algo más del 50% en una escala de 5. Es decir, frente a todos estos factores que hemos mencionado, a toda esta fotografía de la calamitosa situación de la justicia, la gente casi en un 50, algo más de un 50%, incluso ve la posibilidad de resolver los problemas por mano propia, inclusive utilizando la fuerza. Estos son entonces, esta es la fotografía del estado de situación. Quería empezar con este dato para que entremos ya directamente al tema específico y a las consultas que hay al respecto. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Son alarmantes los datos que se manifiestan y en la escala, sobre todo, es de preocupación nacional. Importante prestar atención a la administración de justicia. Manuel, opiniones al respecto. Sí, ¿no? Los datos son muy importantes y creo que ha sido muy bueno que Guillermo los pueda socializar a través de este programa para que la gente se dé cuenta que cuando hablamos de justicia hay una percepción absolutamente negativa de parte de la población. Y ahora el problema que estamos atravesando es que a esta percepción tan baja o tan mala que hay sobre la justicia, se suma la posibilidad de que el gobierno asuma algunas iniciativas, como por ejemplo abrir y modificar la constitución política del Estado para hacer una reforma que les permita elegir a los magistrados. Entonces, sobre estos temas yo creo que vamos a estar hablando ahora y entraríamos ya directamente al tema de fondo. Entonces, Guillermo, tendrías que dejar de compartir la presentación, que seguramente la vamos a seguir difundiendo por redes, ¿no? Gracias, Okay. Manuel. Gracias, Guillermo, por la presentación. Creo que es muy pertinente poder tomar atención a estos datos altamente preocupantes y en este sentido hablemos de justicia, constitución política del Estado, magistrados y elecciones. Manuel, ¿qué dispone sobre la forma de organizarse y funcionar del órgano judicial, la constitución política del Estado? 2 minutos por intervención, por favor. Ya, gracias. Sí, en realidad ya en el artículo 181 de la Constitución Política del Estado, en el 182, ya se va señalando cómo funciona el Tribunal Supremo de Justicia
y en artículos precedentes se indica cómo estará organizada la jurisdicción ordinaria, cómo funcionarán, por ejemplo, en el artículo 179, qué es la función judicial, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es señalar que la Constitución introduce que existe la jurisdicción ordinaria, pero que también debería existir la jurisdicción indígena, originaria y campesina, con la misma igualdad de jerarquía. Se habla de la justicia constitucional y del Consejo de la Magistratura. Pero ¿cuál fue lo novedoso, ¿no?, de todo esto con la nueva Constitución? Es que se definió que los magistrados serían elegidos a través del voto popular, algo absolutamente, podríamos decir, novedoso. No sé en qué otros países se ha procedido de esta manera, pero para ello se señalaba que la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 de sus miembros la preselección de postulantes. Y creo que este ha sido el principal problema que se ha enfrentado en las dos elecciones que ha habido, el año 2011 y el año 2017. Es que aprovechando la mayoría de los 2/3, el movimiento al socialismo con su bancada mayoritaria, con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hizo una preselección de postulantes donde se dio a entender que la mayoría de ellos respondían a los intereses políticos del MAS. Y creo que este fue la debacle para que en términos de votación la población no apoye esta reforma. Y eso yo creo que sería el inicio para explicarle y que la gente entienda cuál es el problema al cual estamos entrando ahora cuando el gobierno está decidiendo que se pueda modificar esta constitución en estos artículos y que podamos dejar de elegir por voto popular a los magistrados y que se pueda generar un nuevo procedimiento de selección de los precandidatos. Gracias, Manuel. Sin duda importante tomar en cuenta estos detalles importantísimos que se aproximan en las elecciones regionales. Guillermo, la modalidad de selección y nombramiento de los magistrados del Poder Judicial mediante elección popular y democrática tuvo una inspiración democrática o quizá fue más política para controlar desde el Ejecutivo a ese órgano del Estado. 2 minutos, por favor. Sí, mira, probablemente es difícil mencionar en este momento qué motivó esta modalidad, una modalidad sui generis, ¿no? Como dice Manuel, por lo que he podido revisar, es el único caso, el caso de Bolivia, en el cual se ha optado por esta modalidad de constitución del órgano de justicia o de poder judicial, como se conocía anteriormente. Es probable que hubiera tenido una intencionalidad de lograr una alta participación ciudadana, de lograr niveles de legitimidad del órgano judicial, porque también es bueno decir que el problema de la justicia en Bolivia no es de hoy día, ni es de las últimas décadas, es decir, es un tema que es de larga data, es decir, prácticamente atraviesa toda la vida del país, ¿no? El tema de una justicia que en verdad no es tal, ¿no? Entonces, creo que en la intencionalidad de mejorar la justicia, probablemente quienes diseñaron la Constitución, dentro de la constituyente, quienes trabajaron en el tema, probablemente tenían la intención de buscar caminos novedosos, caminos, como digo, participativos, caminos que puedan darle mayor legitimidad a la justicia, etcétera. Pero claro, esto devino en resultados absolutamente diferentes a los buscados, ¿no? Entonces, naturalmente que hoy en día ha perdido absoluta legitimidad esta forma de designar, de constituir el órgano judicial en Bolivia, lo cual entonces hace que necesariamente tengamos que pensar en hacer cambios, en hacer una reforma, ¿no? Y claro, como se ha logrado anteponer en realidad el interés particular al interés general con el sistema de elección, con los 2/3 que mencionaba Manuel, y se ha logrado anteponer el interés político a la meritocracia que debería tener un órgano de esta naturaleza, entonces hoy en día ha perdido toda credibilidad la posibilidad, a mi juicio,
de seguir manteniendo este sistema que hemos tenido en estas dos últimas designaciones o elecciones que ha habido del órgano judicial. Creo que necesariamente, por tanto, coincido en la necesidad de que tiene que haber una reforma constitucional al respecto, pero claro, esperemos que no solo sea para el tema puntual de cómo designar o cómo elegir o cuál es el procedimiento, el proceso para constituir el órgano judicial, sino que sea un poco más abarcativo, ¿sí? Esta es una primera impresión sobre el tema. Gracias, Guillermo. Manuel, ¿la votación popular en las urnas dio legitimidad a las autoridades que ahora son la cabeza de la Administración de Justicia? No. Podemos decir radicalmente que los dos procesos electorales que hubo de elección de magistrados, ya explicamos que esto nace de la misma Constitución, y la población que ha participado en estas elecciones debe acordarse lo que ha pasado, ¿no? El año 2011 se va a la elección de magistrados preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional y resulta que los votos válidos llegaron al 42% de los que asistieron a votar. Los votos nulos y blancos sumaron el 58%. Entonces, el año 2011, con un nivel tan bajo de votación de votos, ya se hizo un primer cuestionamiento a esos magistrados, ¿no? Si el no y el nulo te gana, si el blanco y el nulo te gana, es un cuestionamiento. Pero el año 2017, que ahí tenemos el gráfico, el problema se agudiza un poco más en lo que decía Guillermo, ¿no? En esta falta de credibilidad en los precandidatos que son seleccionados por los 2/3 que tenía el MAS. Y fíjense que el año 2017, la cantidad de votos válidos baja del 42% que había habido el 2011 al 34%. Y los votos nulos y blancos se incrementan del 58 al 66%. Probablemente esto se debió también ya a la situación de desgaste político que tenía el MAS, el presidente Evo Morales. Esta votación del año 2017 es posterior a la votación que hubo sobre el tema del referéndum del 21F. Y quiero señalar acá un detalle más, ¿no? Para continuar con esta ronda, es que el encargado de promocionar a los magistrados, de hacerles la campaña y de decirle a la población, esta es la hoja de vida que tienen estos candidatos, era el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, no solamente fue un problema de la Asamblea que preseleccionó mal a los candidatos, había ya una percepción en la población de rechazo, sino que el Tribunal Supremo Electoral también hizo una mala campaña respecto a los currículums o a las hojas de vida de estos candidatos. Esa es la crisis que hemos enfrentado el 2011 y el 2017. Gracias, Manuel. Importante reafirmar y poder concretar estos datos y todos tomarlos en cuenta. En este sentido, Guillermo, ¿cómo afecta la ausencia de independencia del sistema de administración de justicia respecto de la seguridad jurídica para los nuevos emprendimientos económicos, para la elaboración y ejecución de adecuadas políticas públicas de los niveles subnacionales o regionales y para los programas de cooperación internacional y de alivio a la pobreza? Guillermo. Bueno, mira, uno de los principios claves, yo creo que ya aquí entramos un poco al tema de propositivo, creo que uno de los temas claves del debate que debe generarse es justamente cómo lograr una justicia independiente, ¿no? Este es un tema central. Es decir, sin embargo, antes de entrar en esto, para cerrar un poco lo anterior, es decir, esta forma de elección y esto que nos ha mostrado gráficamente en este momento el colega sobre la participación que ha habido en la elección, es decir, no hemos logrado efectivamente la participación ciudadana, que era probablemente la intención al instituir esto en la Constitución Política del Estado. No se ha logrado esto por la manera en la cual, creo yo, se ha operativizado esto que estaba en la Constitución. Sin embargo, no deberíamos abandonar un principio importante, que es cómo hacer que la justicia sea efectivamente participativa, ¿no? Yo creo que este es un primer aspecto que debería estar en el debate en este momento y que deberíamos
promover en realidad el debate en ese sentido. Y creo que para que la justicia sea participativa, debería ser participativo el propio proceso de reforma de la justicia. Es decir, no basta con que el Ministerio de Justicia designe a 9 personas, 9 constitucionalistas que efectivamente tienen un currículum adecuado, es un buen paso, etcétera, pero no es suficiente para darle legitimidad y lograr que sea un proceso participativo y que realmente el conjunto de actores de la sociedad civil se vea reflejada en la nueva justicia que se tiene que construir. Entonces yo creo que tienen que haber mecanismos muy amplios de participación y de consulta. Tampoco basta hacer solamente el referéndum para ver si se modifica la Constitución o no. Sí, creo que el resultado ya lo sabemos, es decir, yo creo que mayoritariamente la población va a optar porque se haga una reforma de la Constitución, porque la justicia, como hemos visto por los datos rápidamente, peor no puede ser, ¿no? Pero no basta tampoco hacer el referéndum y no basta tener un equipo de expertos que puedan asesorar el proceso. Es decir, tenemos que buscar mecanismos participativos amplios de sectores académicos, de sectores representativos de la sociedad civil, de los distintos sectores, sectores que como los que tú estás mencionando, es decir, no solamente sectores populares, etcétera, sino también sectores empresariales, sectores académicos, como decía, etcétera. Ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto es el que mencionas, es decir, el desafío es cómo hacer una justicia independiente. Y esto está atravesado por varios factores, es decir, no solamente por la forma de designación, que es clave, por supuesto, ¿no? Que es el punto de partida, pero también logrando la autonomía económica y administrativa del órgano judicial, ¿no? Es decir, hemos visto el presupuesto que se asigna es el 0.4 del presupuesto general para la justicia, es decir, la justicia no tiene ninguna significación, por tanto, desde el punto de vista de los recursos, ¿no es cierto? No tiene la cobertura, por tanto, que debe tener la justicia, no llega a todo el territorio nacional, ¿no? En gran medida por los exiguos recursos con los que cuenta. Hay que promover una verdadera carrera judicial, es decir, tiene que haber una carrera judicial que venga desde el ingreso, la capacitación continua, la evaluación permanente, la promoción bajo criterios meritocráticos, etcétera. Es decir, tiene que haber una carrera judicial, hay que institucionalizar, por tanto, el órgano judicial. Tiene que haber sistemas y mecanismos eficientes de destitución de operadores de justicia previa sentencia ejecutoriada, ¿no? Y tenemos que buscar también otros mecanismos dentro de la justicia, como estos que tienen que ver con la conciliación, con procesos, con formas extrajudiciales de resolución de conflictos, etcétera. Entonces, hay varios aspectos que tienen que ver con esto de lograr la independencia del Poder Judicial. Gracias, Guillermo. Ineficiencia y una justicia poco institucionalizada junto a escasez y dificultad de acceso y alcance territorial de la misma generan en la población incertidumbre y desconfianza. Pero, Manuel, el modelo judicial del MAS no solo se centró en el control del órgano judicial ni en la elección de magistrados, sino, recordemos, también en la reforma penal. ¿Cómo se desarrolló esta? Sí, esta parte es muy importante, ¿no? Tenemos que hacer memoria que el gobierno eh, desarrolló una ambiciosa reforma del sistema penal. Es otro de los pies, digamos, ¿no? Porque el tema de la elección de magistrados no puede vérselo de manera aislada. Para que haya nuevos magistrados, sean bien electos y cumplan con sus funciones, también fue muy importante considerar que debería haberse modificado, ¿no? Los códigos. Y en ese sentido, el gobierno anterior, durante los 14 años, ha hecho varias reformas, tanto en materia civil, pero la reforma más ambiciosa fue la del Código del Sistema Penal Boliviano, la Ley 1005, que tuvo varias dificultades, ¿no? Pero que a mí me parece importante también aclarar algunos aspectos que hubo con esa norma. Si bien la intención fue buena, y ahí viene un poco la preocupación, ¿no?
sobre esta reforma que se está anunciando. Incluso se contrató a expertos extranjeros que vinieron y asesoraron al gobierno a través de las mesas que se hizo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se recogieron varios aportes de la sociedad, del sector académico, es decir, toda la parte de los insumos estaba muy bien, pero luego el uso que se hizo de esos insumos y en la elaboración del código del sistema penal boliviano fue lo malo, digamos, o cómo todos esos insumos se transformaron para generar un producto que no fue el bueno y que no respondía a la parte positiva de estos insumos. Por eso me preocupa mucho que también ahora se esté utilizando a personas expertas, por ejemplo, para realizar el diseño de esta reforma, pero que luego los resultados no lleguen al puerto que se quería. Concretamente en el sistema del Código Penal boliviano, una de las cosas que más me ha llamado la atención ha sido que la reforma penal estuvo orientada a ablandar, a degradar las normas contra los delitos de narcotráfico. Y lo que pasa es que en el Código del Sistema Penal boliviano, por primera vez en la legislación penal, se dividían en dos. Había crímenes y había delitos. Se planteaba que los crímenes deberían ser objeto de sanción penal, pero se planteaba con una confusión además, ¿no? En cuanto a los conceptos muy grande, que los delitos deberían ser solucionados a través de métodos pacíficos y de solución de conflictos. Y fíjense que, por ejemplo, en el caso de los delitos de narcotráfico, se hizo por primera vez una división entre crímenes donde la sanción penal de 25 años se redujo a 20 años por delitos de comercialización de sustancias vinculadas al narcotráfico, y luego se hizo toda una categorización de delitos que de acuerdo a la lógica deberían ser resueltos a través de la conciliación y de métodos pacíficos, y entre ellos se ponía, por ejemplo, el cultivo de la hoja de coca en zonas no autorizadas, la comercialización no autorizada de hoja de coca, que sabemos que se desvía al tema del narcotráfico, el microtráfico, el cultivo ilícito, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no creo que tampoco estén dadas las condiciones para que de manera muy apresurada vayamos a esta reforma y no tomemos en cuenta que hay que hacer un rediseño de todo el sistema y que en ese rediseño tiene que la sociedad civil participar y que tenemos que ver de manera muy detallada que todo lo que se va a reformular realmente esté en una buena dirección, porque caso contrario podría ser esta una reforma constitucional demasiado rápida y no podríamos garantizar que los resultados puedan ser los correctos. Muchas gracias, Manuel. Guillermo, completando la respuesta y abarcando más de lo que comentabas, ¿cuánto es realmente posible mejorar o transformar la administración de justicia en Bolivia? ¿Crees que es un sueño inalcanzable, quizá un poder judicial autónomo, desconcentrado y descentralizado, un sistema que realmente haga justicia? Bueno, más que creer o no en la posibilidad, creo que hay una necesidad imperiosa. Es decir, creo que hemos tocado fondo. Es decir, no podemos pensar ya en una peor justicia que la que tenemos, ¿no? Es decir, en realidad hay carencia de justicia en Bolivia. Este es el resumen de todos los datos que hemos recogido, que hemos visto, y esta no es una percepción nuestra, ¿no? De quienes de algún modo nos dedicamos a estos temas, sino que es una percepción generalizada de la sociedad, con algunos elementos altamente preocupantes. Es decir, si más de la mitad de la población nos dice que frente a esta situación ellos van a hacer justicia por mano propia, inclusive utilizando la fuerza, ¿no? Estamos ante una situación muy alarmante y muy preocupante. Por tanto, tenemos que generar un proceso de cambio. Probablemente no sea una cosa como suelen ser estos procesos de cambio de manera por pasos sucesivos. Seguramente no vamos a lograr en un primer momento un cambio absoluto. Va a llevar un proceso
pero tenemos que sentar bases sólidas. Este sí yo creo que debería ser el propósito en este momento. ¿Sí? No estoy muy seguro si es muy apresurado pensar en el tema de hacer el referéndum junto con las elecciones subnacionales. Y digo esto porque quizá hay que, de algún modo, aprovechar las oportunidades, ¿no? Es decir, dado el estado de situación que hemos graficado, ¿no es cierto? Creo que es urgente efectivamente intervenir en esto, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, estamos ante una gravísima situación de crisis en el país. Es decir, tenemos crisis económica, ¿no? Que todavía va a continuar por largo tiempo. No es un tema que va a resolverse según todas las proyecciones y la situación no solo boliviana, sino planetaria. Yo creo que vamos a tener varios años de crisis, ¿no? Por tanto, hacer un referéndum, o sea, destinar recursos solo para este tema, va a ser un escollo, va a ser una dificultad. Por tanto, probablemente sea una oportunidad para avanzar. Sin embargo, creo que rápidamente también todas las instancias de la sociedad civil deberíamos movilizarnos, ¿no? Deberíamos generar todo un proceso de movilización de manera de lograr lo que decía Manuel, es decir, tiene que ser un proceso altamente participativo de vigilancia social, ¿cierto? Para que todo este proceso efectivamente no suceda lo que nos acaba de relatar Manuel con el caso del Código Penal, es decir, que sí, se recoja, se haga participación, se convoque, etcétera, en la fase inicial, es decir, como está sucediendo de algún modo en este momento, y por eso nos trae a la memoria lo que pasó con el Código Penal, ¿no? Y que luego a la hora de tomar las decisiones, ¿no es cierto?, no se cuente con estos niveles de participación y de decisión. Con esa lección, creo que lo importante acá es cómo generamos, ¿no es cierto?, una corrientes y movimientos de opinión, de participación, etcétera, con un criterio de alta vigilancia social respecto al proceso que se vaya a generar. Es decir, yo creo que por eso yo decía que el primer tema yo creo que es el tema de la participación en este proceso. Es decir, cómo logramos movilizar a todas las fuerzas vivas, los actores fundamentales de la sociedad para que intervengan en este proceso y no dejamos esto en manos de expertos y menos en manos del gobierno. Es decir, yo creo que ese es el riesgo que tenemos al frente y lo sabemos, es decir, ya conocemos cuál es la historia. Entonces, creo que este es el tema central. Gracias, Guillermo. Definitivamente concuerdo contigo. La sociedad civil debe estar alerta también y participativa de manera activa en ello. Manuel, detallemos un poco lo que ya mencionaba Guillermo. Sumergidos en la crisis política que actualmente vamos evidenciando y pretendiendo subsanar con poca expectativa de éxito, ¿es pertinente ir a un referendo constitucional el 7 de marzo del siguiente año, día en que se irá a elegir autoridades para los niveles ejecutivo y legislativo de gobernaciones, regiones y municipios? Parece que la necesidad, como dice Guillermo, la necesidad podría haber en esta votación una buena oportunidad. Es decir, es necesaria hacer la reforma al sistema judicial y aprovechar la oportunidad. Sin embargo, ahí viene otras cositas, ¿no? Es decir, es como cuando te preguntan, ¿te casarías conmigo? Y alguien te dice, sí, puede ser, ¿no? Pero ¿de qué se trata, no? O sea, explicaremos bien en qué consiste este matrimonio, ¿no? Entonces, para eso el gobierno tiene que dar varias señales, ¿no? Uno que no solamente es el tema de el mecanismo para elegir nuevos magistrados, porque finalmente, si somos pragmáticos, una comisión de notables podría sugerir a la Asamblea Legislativa Plurinacional una cantidad de candidatos que tengan cierta notoriedad, ciertos requisitos que cumplan, y que se haga una elección por 2/3, donde el MAS tendría que garantizar que no va a imponer sus propios candidatos, sino que se va a elegir por los méritos a los mejores. Entonces, sí puede haber varias salidas. El problema es por qué el MAS no querría elegir por 2/3
nuevamente hacer una preselección, porque probablemente es grave, porque probablemente es inviable el tema de los 2/3 en las actuales condiciones. Y luego el otro problema que la gente se va a preguntar siempre, ¿no? Este proceso, ¿no?, que se podría abrir para modificar la Constitución, buscar una mejor alternativa de seleccionar a los magistrados, ¿va a lograr cambiar en algo la ética de los magistrados? ¿Vamos a poder garantizar que no haya corrupción, que sea un servicio que se presta a la comunidad de administración de justicia, donde no prime el dinero, donde no prime el poder, donde no prime la coacción, o estamos soñando? ¿O eso todavía no es parte de la realidad? Eso no es parte de la agenda política en Bolivia y probablemente no sea parte de lo que significa justicia en ninguna parte del mundo. Es decir, cuando nosotros nos preguntamos, el otro día estaba hablando con una persona y le decía, ¿puedes mencionarme algún juicio que hubiera satisfecho mínimos estándares de expectativa popular, que la justicia hubiera resuelto en estos meses o en estos días? Y nos quedábamos pensando, y bueno, alguien dijo por ahí, ah, sí, el juicio a Kushner, ¿no? El tema del feminicidio, ¿no? Por el asesinato de la chica. Sí, dice, no, bravo, ya, sí, ahí tenemos un ejemplo concreto, ¿no? 30 años de sentencia. Y a la semana deciden darle arresto domiciliario a una persona que tiene 30 años de sentencia por feminicidio. Eso es excarcelación, eso es vulneración de todo el sistema normativo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para elegir un mecanismo idóneo, pero que el juez sea éticamente superior a los jueces actuales? Y lo que Guillermo dice me parece que es muy importante. En este proceso, si la población, la sociedad civil es el invitado de piedra, olvídense, aunque hagamos el referéndum el 7 de marzo o se lo posponga y sea más integral, olvídense, la población no va a apoyar, aunque sea una necesidad angustiosa. Entonces tenemos que generar un mecanismo y para eso es importante este tipo de programas y para eso es importante que incluso el CONADE y otras instancias de la sociedad civil promuevan espacios de diálogo ciudadano, de empoderamiento, de participación, de construcción de propuestas desde la sociedad civil para que no dejemos un tema tan importante en manos de políticos y mucho menos de políticos que están en gestión de gobierno. Gracias, Emanuel. En este sentido, Guillermo, ¿cuál es la inusitada prisa para abrir la constitución política del Estado? ¿Habría otros temas que son más importantes de reforma constitucional? Mira, yo creo que en general la política, ¿no? Y claro, los políticos, ¿no? No solo en Bolivia, yo creo que planetariamente, ¿no? En la política ya no prima las ideas, ¿no es cierto?, sino priman los intereses y por tanto los resultados, ¿sí? Es decir, sabemos que toda la sociedad se mueve por intereses, es decir, todos los sectores, los grupos, todos los ciudadanos nos movemos por intereses, efectivamente, ¿no es cierto? Sin embargo, junto con los intereses están las ideas, ¿cierto? Es decir, la búsqueda de ciertos postulados, de ciertas aspiraciones, etcétera. Yo creo que eso está cambiando notablemente en el mundo. Es decir, yo creo que se sobreponen ahora los intereses y el fin que se quiere perseguir respecto a las ideas, ¿no? Por tanto, quiero entender que el MAS en este caso, ¿no?, y el gobierno actual del MAS, ha hecho una evaluación bajo esos parámetros, es decir, ha hecho una evaluación en el sentido de decir cuáles son los elementos que han hecho que nosotros tengamos una derrota momentánea el año pasado, ¿no?, que ha resultado siendo una derrota momentánea, ¿no?, que han logrado reponerse, pero me imagino que han hecho una evaluación en ese sentido, ¿no? Y naturalmente uno de los elementos que seguramente han considerado es este tema de la justicia. Es decir, porque uno de los aspectos en los que midiendo la política por resultados, como suele ser ahora en el mundo,
¿no es cierto? Uno de los temas en los que el MAS se ha aplazado absolutamente, y los datos que nos muestra Manuel son muy claros, es decir, que el sistema que han querido instaurar de justicia o de una nueva justicia, ¿no es cierto? Incluso una justicia plural, etcétera, incluyente, participativa, etcétera, ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Entonces, me imagino que responde esta premura de modificar esto a este hecho, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que cambiar esto, ¿no? Para tener mejores resultados como opción, como alternativa política, ¿no? Es decir, no pienso y no creo que esté pensando maliciosamente, porque, como digo, es una tendencia no solo en Bolivia, es en el mundo, ¿cierto? Pero creo que no responde tanto al tema de decir que el país necesita una justicia distinta, que la gente, estos datos que hemos mostrado, es decir, que la gente está insatisfecha, no confía en la justicia, entiende que la justicia es absolutamente corrupta, etcétera. Por tanto, hay una necesidad de modificar porque la población está demandando hacerlo, sino que este aspecto es un problema desde el punto de vista de la adhesión ciudadana hacia su agrupación, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que todo miden desde esa óptica, ¿no? Cuando nos dicen no van a ser ministros los que han sido anteriormente y vamos a poner jóvenes, ¿no es cierto? Nos están leyendo lo siguiente, están diciendo, bueno, ¿quiénes son los que menos adhesión tienen al MAS? Y en general a la política y a los partidos políticos, los jóvenes. Entonces, ¿cómo superamos este problema? Es decir, no leen desde el punto de vista de decir los jóvenes son ciudadanos, tienen derechos, son sujetos de derechos, tienen derecho a participar, etcétera. No, sino cómo logramos la adhesión de este sector, que es débil la adhesión que tenemos. Yo creo que esta es la lectura y creo que esta es la motivación, ¿no es cierto? Por eso es que tenemos que alertar a la ciudadanía, y no solamente alertar, sino buscar todos los mecanismos posibles para que esto que está respondiendo nuevamente a un interés particular, es decir, al interés del MAS de superar aquellos aspectos que explican la caída que ha tenido, ¿no es cierto? Modificar esto que es en este momento una motivación de interés, sobre todo particular, para que se transforme efectivamente en un interés ciudadano, es decir, y la única manera es que la ciudadanía se apropie de este proceso, es decir, y sea participativo y sea vigilante ante el mismo. Muchas gracias, Guillermo. Aseveraciones preocupantes también en este sentido. Como jóvenes es importante prestar atención y estar alerta y ser protagonistas de estos fenómenos en consecuencia. Les voy a pedir a cada uno de manera breve, por favor, para cerrar el programa, que vayamos a las conclusiones de todo lo que fue la miscelánea y obviamente puntualizaciones de este programa 26. Manuel. Sí, gracias. Claro, en realidad el tema que ahora estamos tocando y el programa es muy pertinente, ¿no? Entonces la pregunta es si la necesidad de la reforma judicial, la necesidad de abrir la Constitución, la necesidad de cambiar la forma de elección de los magistrados, ¿es una necesidad de la población, del pueblo o del gobierno? ¿No? Entonces ahí ya podemos empezar a ver de quién es la necesidad. Ahora, si el procedimiento hasta el 7 de marzo de abrir la Constitución, que es un tema bien complicado y que puede generar alertas, rechazos, muchas preocupaciones. Si ese proceso no es informado, no es participativo, no hay una construcción de propuestas, lo que puede generar es que el día de las elecciones subnacionales, el MAS pueda también ser objeto de un voto en contra o de un voto de rechazo, si es que se percibe que nuevamente se quiere hacer una manipulación de la Constitución para beneficiar únicamente al gobierno en gestión. En ese sentido, ellos lo van a pensar dos veces, porque acuérdense que sería muy difícil que el MAS pueda lograr la adhesión de la mayoría de la ciudadanía para abrir la Constitución si es que las cosas no están claras y no se ha hecho una priorización de temas
porque hay otros temas que también son muy importantes, ¿no? Para abrir la Constitución. Eso va a alertar muchas preocupaciones en la población de que es el gobierno autoritario que quiere modificar y puede restarle incluso votación a candidatos en las subnacionales. Entonces, ese es otro tema. Y finalmente el tema nuestro. Esta es una buena oportunidad, este es un buen pretexto, lo pondremos así, para consolidar el diálogo entre la ciudadanía, para construir agendas sobre el tema de la justicia, para resolver estos temas de la justicia, que no solamente pasa por modificar la Constitución, sino pasa por el día a día. Tenemos que ver mecanismos de ejercer un control social, que hasta ahora no se lo está haciendo sobre la Fiscalía, sobre la Policía y sobre los jueces. Quiero, para finalizar, hacerles un comentario de cuál es mi percepción que tengo sobre el trabajo de la Fiscalía. Para atrapar personas que roban celulares, los fiscales son muy buenos. Para atrapar personas que han golpeado a su pareja o niñas que se han escapado de la casa, son muy buenos para lograr identificar o lograr identificar a las víctimas, para allanar restaurantes, para allanar lenocinios, en fin, para todo eso son muy buenos, son muy capos. Pero al momento en que se les pone un problema, como por ejemplo el fondo indígena, o el momento en que a la fiscalía se le plantea que investigue el fraude electoral, o se le pone otro problema como la posibilidad de hacer un juicio de responsabilidades, resulta que la fiscalía se cae, no está capacitada para enfrentar grandes y complejos procesos de investigación, donde no solamente hay un autor, dos o tres, sino que hay una relación de autores, están comprometidas instituciones, están comprometidas autoridades. Y en ese momento la fiscalía se cae y dice que el caso no puede ser investigado o que no existen suficientes pruebas o que la sociedad civil o los damnificados no están colaborando. El caso de la quema de los Puma Cataris. ¿Cómo es posible que la fiscalía diga que no va a investigar la quema de los 64 buses porque las cámaras de seguridad no logran identificar a los autores? ¿O cómo es posible que diga que el informe de la OEA del año pasado sobre el fraude no establece con precisión cuáles son los autores, es decir, quiénes son los que operativamente han hecho el fraude? ¿O no puede ser que hasta el día de hoy el tema del fondo indígena se haya caído y que ahora la mesa de Chacolio es liberada, etcétera, etcétera? Entonces, si vamos a hablar de justicia, tenemos que hablar de palabras mayores. Y eso no lo podemos hacer en ausencia del soberano, es decir, de la población, de las víctimas, del pueblo que clama justicia. Es una bomba de tiempo. Yo creo que el MAS se ha dado cuenta que la justicia es uno de los factores que le quita, le corroe sustento, apoyo popular, pero que también hay un clamor popular de justicia. Ustedes no saben cómo la población gime, sufre frente al cohecho, frente a esto de que los policías, los fiscales y los jueces le quieren sacar plata, o finalmente frente a la situación que en los juzgados el rey, el supremo, el que manda es el señor dinero. Y ese señor dinero es el que impone la justicia a favor de unos y en contra de otros. Entonces, si vamos a ir a la reforma, vamos, pero como pueblo encararemos estos graves problemas y seamos solidarios entre nosotros y construyamos desde la sociedad civil una alternativa participativa de control social, de generación de propuestas para modificar esta justicia. Gracias, Manuel. Guillermo. Bueno, yo creo que obviamente hay una coincidencia total en el país en el sentido de que necesitamos un sistema de justicia. Carecemos de un sistema de justicia, ¿no es cierto? Esto está claro. Bien. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo avanzar hacia un sistema de justicia? Es decir, porque el que tenemos es el que acaba de describirnos brevemente Manuel. Es decir, está muy claro, ¿no? Ese es el que tenemos, que no es un sistema de justicia. Es decir, un sistema de justicia que solamente penaliza, ¿no es cierto?, a los ciudadanos con delitos menores, pero cuando hay hechos de alta gravedad, como los hechos que ha mencionado Manuel, el fondo indígena, etcétera, la justicia no opera
¿no es cierto? Quiere decir que los ciudadanos no tenemos un sistema de justicia en el país, ¿no es cierto? Ya no hablemos siquiera de un sistema de justicia garantista, en general no hay un sistema de justicia. Entonces, esa es una coincidencia. El tema está en el cómo hacerlo, ¿no es cierto? Yo creo que este es el debate, ¿sí? Ahora, ¿qué posibilidad tenemos de pensar en un camino alternativo al que se está proponiendo en este momento? ¿No es cierto? Yo no iría por la vía de buscar un camino alternativo. Es decir, yo asumiría un camino alterativo. Es decir, tenemos que alterar un poco la agenda y la intencionalidad que por lo menos suponemos y suponemos con bases, porque así ha sido a lo largo del tiempo, es decir, que estas estrategias de supuestamente recoger la necesidad para poder cambiar las cosas, pero no cambiar para el bien común, sino para el bien particular. Este es un poco lo que ha sucedido siempre. Entonces, ¿cómo hacer una estrategia nosotros que altere esto? Es decir, que esto que está lanzado probablemente, muy probablemente, ¿cierto? Para mejorar su imagen electoral, etcétera, etcétera, de quienes están en este momento detentando el poder, ¿no es cierto? Podamos nosotros transformarlo y hacer que sea un verdadero proceso de cambio, ¿sí? Creo que esto es posible si nos abocamos enteramente a este tema que ha planteado Manuel, es decir, cómo hacemos una agenda, construimos una agenda ciudadana. ¿Cierto? Creo que esto es fundamental. Me parece que CONADE, por ejemplo, debería generar un proceso en este momento de construcción de una agenda ciudadana para el cambio de la justicia en Bolivia, para la transformación de la justicia. Y desde la sociedad civil, ¿no es cierto?, intervenir en este proceso y alterar el interés particular que está animando el proceso de reforma, probablemente transformarlos y hacer que se convierta en un interés ciudadano, en un interés de todos, pero en un interés de todos en el sentido de que sea altamente participativo en la formulación, pero además altamente vigilante en los resultados de este proceso. Creo que este es el desafío que nos está planteando y deberíamos asumirlo, y CONADE debería asumirlo en este caso, buscar quizá mayores alianzas con universidades, con sectores con organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y plantearse una gran campaña de construcción de una agenda ciudadana para el cambio de la justicia. Y desde el ámbito de la ciudadanía generar movilización, vigilancia social y construcción, reflexión, etcétera, sobre un proceso integral de transformación de la justicia. Creo que este es el camino que deberíamos seguir. Muchas gracias, Guillermo. A manera de reflexión para todos quienes somos parte ahora de Cuarentena Política, tenemos confianza en el proceso de designación de magistrados y la administración de la justicia en Bolivia. ¿Existirá una participación real de la población civil? ¿Hay desgaste en la concepción de diálogo, participación y democracia? Como ciudadanía, especialmente jóvenes, ¿somos sujetos de derecho o elementos meramente electorales para los partidos y organizaciones con intereses particulares y no del todo bien intencionados? Los partidos y específicamente el gobierno están midiendo el pulso de la movilización ciudadana. Como ciudadanía, somos capaces de organizar y generar control social, fiscalización y propuesta a la administración y transformación de la justicia en Bolivia. Con estas preguntas y provocaciones para las personas que nos siguen, cerramos esta noche Cuarentena Política, agradeciendo siempre a nuestros panelistas. Guillermo, Manuel, muchas gracias por su intervención de lujo, como siempre. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, y también agradecer a toda la sociedad civil organizada que conforma el CONADE, a nuestra audiencia, y bueno, un reencuentro el próximo domingo a las 7 de la noche. Soy Tiki Tawara y esto ha sido Cuarentena Política. Buenas noches.